Les doy la bienvenida una vez más a una nueva clase de Derecho Comercial y del Transporte. Hoy vamos a hablar sobre la ley de patentes y modelos de utilidad. Para explicar las patentes y los modelos de utilidad, hoy vamos a hablar sobre inventos, sobre productos con cierta actividad inventiva o con novedosidad. Las patentes y los modelos de utilidad son documentos que definen y describen un producto o un procedimiento. Entonces, nosotros, antes de seguir avanzando, les voy a explicar la diferencia entre lo que es patente y modelo de utilidad de una forma muy simple y con un ejemplo todavía más simple. Las patentes protegen productos y procedimientos. Estos productos o procedimientos tienen que tener actividad inventiva, novedosidad, aplicación industrial, como vamos a ver más adelante, y por su lado, los modelos de utilidad no protegen productos que tengan en novedosidad, actividad inventiva y demás, sino que son productos que mejoran productos ya existentes, como vamos a ver en el ejemplo de a continuación, en el que vamos a poner el supuesto de la tostadora. Supongamos que no existe la tostadora en este momento y una persona la crea, inventa un producto que tuesta el pan. En vez de tenerlo que uno poner en una hornalla, pone 2 rodajas de pan en la máquina y la máquina lo tuesta y cuando está listo, sale solo. Sale listo. Bueno, ese producto se va a poder patentar, se va a proteger bajo una patente. Mientras que imaginemos que con el correr de los años las máquinas se empiezan a romper. Porque, bueno, o se suelen romper porque por las migas que van quedando en la máquina que hacen que funcione mal y luego se termina rompiendo. Una persona se le ocurre crear una bandeja para poner adentro de la máquina tostadora y que así poder sacar las migas más fácilmente y evitar que se rompa. Bueno, eso es una mejora a una herramienta ya existente. Eso se va a poder proteger como modelo de utilidad. Entonces, em, la primera normativa que tuvimos en materia de patentes en la Argentina data del año 1864 y es la ley número 111. Es una ley muy antigua para los tiempos que corren, pero en su momento fue muy innovadora y creó un concepto que hoy en día seguimos viendo y que vamos a desarrollar a continuación, que es el derecho de exclusiva. Esta ley le confería derechos de exclusividad para poder explotar el invento al autor de cualquier invento. Sin embargo, como les decía, desde el año 1864, obviamente que esa ley no existe más, no se utiliza más. Hoy en día estamos regidos bajo la ley 24481, que tiene varios años ya, data de 1995 y rige, como les decía, hasta la actualidad, pero tiene innumerables modificaciones, decretos reglamentarios y demás que la han ido modificando a lo largo del tiempo. Esta ley se vio muy influenciada porque hay artículos, primero que nosotros receptamos normativa del extranjero, como ahora vamos a ver a continuación, no es que el derecho de patentes y modelos de utilidad de la Argentina, así como el derecho industrial en general en la Argentina, no se regula únicamente por normativa local, sino que estamos adheridos a convenios internacionales. Entonces, no es que la única fuente del derecho en materia de patentes en Argentina sea únicamente la ley 24481. Tenemos eh, el convenio de París, que no los vamos a desarrollar muy en profundidad. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la ley 24481, pero tenemos para mencionar el convenio de París, que es uno de los más antiguos desde 1883, y tenemos el acuerdo TRIPS, que ya es mucho más moderno, es del año 1994. El primero determina algunas cuestiones muy importantes que hoy en día siguen siendo importantes en la actualidad, valga la redundancia, como es la creación del principio de trato nacional, es decir, que si una persona de un país quiere ir a registrar un producto a otro país, reciba el mismo trato y protección que a una persona de ese lugar. La creación del derecho de prioridad, que lo vamos a ver más adelante en esta clase. Y por su parte, el acuerdo TRIPS básicamente sentó las bases de lo que son los estándares mínimos de protección en materia de propiedad intelectual a nivel nacional, a nivel internacional, para todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, como les decía,
Una patente de invención o un certificado de modelo de utilidad son documentos que describen y definen una invención y acreditan su titularidad. Este documento le confiere el derecho de exclusiva al autor o al titular de ese invento, que ahora tiene una vuelta más este tema, que lo vamos a ver más adelante, pero vamos a poner de momento que le confiere al autor del invento el derecho de exclusiva, es decir, de con exclusividad explotar su propio invento y el de impedir que demás terceros lo hagan, sin su autorización, claro está. Pero esta protección tiene un periodo limitado. Para las patentes, la protección dura 20 años desde la solicitud de la patente, no desde que se otorgó, sino desde que fue solicitada, artículo 35 de la ley 24.481, y después tenemos el artículo 24 que da 10 años de protección al modelo de utilidad. 20 años de protección para las patentes, 10 para los modelos de utilidad, improrrogables, es decir, no se pueden renovar bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque, como les decía en la introducción, acá vamos a hablar de inventos. Entonces, algo novedoso o inventivo no va a seguir siendo novedoso de acá a 10 o 20 años, entonces ningún motivo tendría de que se le renueve esta protección a ese invento en particular. En nuestro país, las patentes y los modelos de utilidad son otorgados por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, perdón, el INPI. Recién les comentaba que las patentes protegen productos y procedimientos. Entonces, un producto es fácil de entender, como por ejemplo una tostadora, como el caso de recién. Lo del modelo de utilidad que protege solo productos también fue fácil de explicar. Y ahora vamos con un procedimiento que sea patentable. Por ejemplo, un procedimiento que permita, a partir de residuos, crear un material biodegradable. Bueno, esto que traiga aparejada cierta novedosidad y demás, aplicación industrial y demás, puede ser patentado este procedimiento justamente que lo que hace es proteger no solo el producto final en caso de que se quisiera hacer, sino también proteger todo un procedimiento, los pasos desde la recolección del residuo hasta la producción del producto final. Las patentes y los modelos de utilidad tienen una protección, como les decía, que tiene un espacio temporal de 10 o 20 años, pero también tiene un espacio territorial. Es decir, si nosotros patentamos un producto en la Argentina ante el INPI, como les decía recién, vamos a hacerlo y vamos a tener la protección únicamente en este país. Si nosotros quisiéramos proteger este producto o este invento en el extranjero, por ejemplo, en Brasil, vamos a tener que ir a Brasil y registrarnos en Brasil y así en todos los países en los que nosotros queramos que nuestro producto quede protegido. Para eso, lo vamos a ver más adelante, vamos a tener un derecho de prioridad de 1 año o 6 meses, según se trate de patentes o modelos de utilidad, acorde a lo determinado por el Convenio de París, que en breve lo vamos a estar desarrollando más adelante. El producto, en resumen, tiene que ser novedoso a nivel mundial, pero la protección, una vez que solicitamos la registración, va a ser a nivel nacional. Como les comentaba recién, si queremos proteger un producto o servicio en otros países, vamos a tener que dirigirnos a cada uno de los países a solicitar la registración. Para hacerlo, vamos a tener un derecho de prioridad. Esto está determinado por el artículo 4 del Convenio de París y receptado por los artículos 13 y 14 de la Ley de Patentes y Modelos de Utilidad 24.481. Vamos a tener, desde que solicitamos la registración en Argentina, en el caso de las patentes, vamos a tener 1 año para registrarlo en los demás países. Y para los modelos de utilidad vamos a tener 6 meses desde que hicimos la solicitud en la Argentina. Esto no es solo para Argentina, esto es a nivel mundial. La persona que es de Brasil, por ejemplo, registra su producto, hace su patente en Brasil. Si quiere registrarlo en Argentina, va a tener 1 año desde que presentó la primera solicitud en Brasil para venir a la Argentina a hacer su registración. Una vez que pasa este plazo, va a ser casi imposible, por no decir imposible, registrar nuestra patente o modelo de utilidad en el extranjero y no vamos a poder impedir que demás utilicen o exploten nuestro producto o procedimiento. Empezamos la clase de hoy hablando sobre inventos. Pero, ¿qué es una invención? Una invención es una solución técnica novedosa a un problema existente.
Pero no toda invención es patentable, sino que debe cumplir sí o sí los requisitos previstos por el artículo 4 de la Ley de Patentes. La invención debe ser una creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre. Y tiene que tener las características de novedosidad, aplicación industrial y actividad inventiva. Sí o sí tiene que cumplir con estos tres requisitos. De lo contrario, no podrá ser patentable. Pero puede ser confuso quizá em, la definición de lo que es actividad inventiva de algo novedoso. Sin embargo, no lo son, aunque la ley es un poco confusa al explicarnos un poco de qué se trata esto. Básicamente vamos a empezar con cuándo un invento es novedoso. La invención debe ser nueva. La ley habla de que no debe encontrarse en el estado de la técnica y define como estado de la técnica el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la presentación de la solicitud. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona, vamos a poner el autor de este invento, no haya estado difundiendo su producto o su invento o su procedimiento en cualquiera de los medios existentes, en cualquiera de los idiomas existentes. Es decir, esto equivale a subir un video a YouTube contando sobre el invento, a escribir en una revista académica, a escribir en un diario, etcétera. Cualquiera de los medios de difusión en los que el autor haya estado difundiendo su invento con anterioridad a la presentación de la solicitud, va a hacer que pierda el requisito de novedosidad. Pero ¿desde cuándo se computa hay que fijarnos en que el invento sea novedoso? Tenemos un plazo de un año desde la presentación de la solicitud. Es decir, que si el autor va a presentar la solicitud ante el INPI y el INPI detecta que un año y medio atrás el señor salió en la tele hablando de su invento y contando cómo se produce y demás, ahí va a haber perdido novedosidad su invento, por lo tanto no va a poder ser patentable. Como les decía, la novedosidad debe ser mundial, es decir, nosotros solicitamos la registración en Argentina, pero esta novedosidad tiene que ser mundial, es decir, que el autor no tiene que haber difundido en ningún país su invento. Además, el segundo elemento fundamental de un invento para poder ser patentable es que tiene que tener mérito inventivo. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir sí o sí que sea nuevo, sino que no tiene que ser obvio para una persona versada en la materia. Entonces, no tiene que ser algo que fácilmente cualquier persona versada en la materia pudiera llegar al mismo resultado. Lo otro, con lo de novedad, estamos pidiendo que sea nuevo, que sea novedoso. En este caso, que no sea evidente para un especialista en la materia de la que sea el invento. Esto evita que se presenten solicitudes sobre invenciones o productos que sean obvios para cualquier persona con el conocimiento técnico. Ahí en este caso estamos viendo que no toda invención, como les decía antes, merece la recompensa del derecho de exclusiva que nos otorga el patentamiento. Y el último elemento para que un producto o procedimiento sea patentable es que, acorde a lo que determina el artículo 4, tiene que ser de aplicación industrial, es decir, que conduzca a un producto o un resultado replicable en serie en cualquiera de los ámbitos del comercio o de la industria, como puede ser la agricultura, la minería, la pesca, los servicios, etc. Continuando con materia patentable, vamos a avanzar con lo que es el artículo 6, que nos determina lo que no son considerados invenciones. En este caso, la ley nos dice que no son considerados invenciones los descubrimientos, es decir, percibir algo que era desconocido, las teorías científicas, los métodos matemáticos, las obras literarias, artísticas, científicas, los programas de computación, los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, las formas de presentación de la información, bueno, y demás. Artículo 6 de la Ley de Patentes. Esto que les acabo de mencionar no es considerado una invención. Y ahora vamos a avanzar con el artículo 7, que determina qué no es patentable. Y nos dice que no serán patentables las invenciones cuya explotación en la República Argentina deba impedirse para proteger el orden público o la moralidad, la salud o la vida de las personas o de los animales, para preservar los vegetales, evitar graves daños al medio ambiente,
y la totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica. En caso de que el producto o procedimiento cumpla con los requisitos del artículo cuarto, el autor va a poder presentar la solicitud ante el INPI y proteger ese producto o procedimiento de carácter inventivo. Cuando lo protegido sea un producto, el titular de la patente, en realidad con tanto los productos como los procedimientos, el titular de la patente va a tener el derecho de exclusiva o ius prohibendi, que es decir, este derecho exclusivo de explotación que le permite impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta o importación del producto objeto de la patente. En cambio, cuando sea un procedimiento, el titular de la patente lo que va a poder hacer es impedir los actos de uso, oferta para la venta o importación del producto obtenido directamente por medio del procedimiento. En caso de que un tercero infrinja los derechos concedidos al titular de una patente o de un modelo de utilidad, este va a tener distintos tipos de acciones para solicitar el decomiso, como algunas medidas cautelares, siempre hablando todo dentro del fuero federal, y va a tener acciones tanto civiles, como les decía, para solicitar el decomiso, reclamar daños y perjuicios y demás, como acciones penales que van a tramitar por el fuero federal en lo criminal y correccional. Desde el principio de la clase estuvimos hablando del supuesto en el que sea el mismo inventor el que presenta la solicitud de patente. Pero, ¿qué ocurre si la persona desarrolla esta actividad inventiva durante una relación laboral? Tal como los determina el artículo 10 de la Ley de Patente, existen dos supuestos: que la persona haya sido contratada para realizar la actividad inventiva o que la persona no haya sido contratada para realizar esta actividad inventiva, pero utilizó conocimientos adquiridos durante esta relación laboral. En el primer supuesto, si la persona fue contratada específicamente para ello, los derechos de explotación y demás le corresponden al empleador, es decir, que él va a ser el titular de la patente y va a tener el derecho de exclusiva. Y en el segundo supuesto, en el que la persona no fue contratada específicamente para ello, el empleador va a tener que decidir entre o ser el titular de la patente o tener el derecho de explotación exclusiva. Ahora sí, vamos hacia el final de la clase y vamos a hablar sobre nulidad y caducidad de las patentes y de los modelos de utilidad. Causal de nulidad es cuando se hayan otorgado en contravención con lo que determinan las disposiciones de la Ley de Patentes y demás normas y decretos reglamentarios. Esos son las causales de nulidad, cuando se hayan otorgado en contravención con la normativa existente. Ahora, las causales de caducidad pueden ser por vencimiento de la vigencia, recuerden, patentes 20 años, modelos de utilidad 10, por renuncia del titular o de los titulares, por no cubrir el pago de tasas anuales de mantenimiento al que están sujetos. Cuando una persona presenta una solicitud, tiene que hacer los pagos anuales, todos los años tiene que pagar las tasas correspondientes para mantener en vigencia su patente. Si no, esta patente caduca, como les estoy mencionando ahora, y pierde su derecho. Entonces, causales de caducidad: vencimiento de vigencia, renuncia del o los titulares, no cubrir el pago de las tasas anuales, y cuando, concedido el uso a un tercero, no se explotara la invención en un plazo de 2 años por causas imputables al titular de la patente. Bueno, y esto fue todo por hoy. Hicimos un breve resumen de lo que es la ley de patentes y tocamos un poquito. No quería hacer una clase muy larga, así que traté de resumir lo más posible y tocar los temas más elementales. Espero que les haya servido. Muchas gracias.